Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los queremos saludar en el amor del Señor en esta hora, mis queridos hermanos, en este día, en este día viernes. Ya estamos 1 de agosto, ya cómo pasó este mes, el mes de julio, y cómo ya llegó el mes de agosto, y les quiero saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Contento de estar junto a ustedes. Hermanos, ya tenemos las 2:01 y damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Amén, que les saluda en esta hora es su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González, y junto a mí está la hermanita Francesca. Amén, buenos días, les bendiga a cada uno de los que está ahí viendo el programa radial, ya que sabemos que cada día ya se conecta para ver el programa radial. Y les saludamos en el amor del Señor desde acá de Puente Alto, ya de acá bien cerquita de las Vizcachas, Casas Viejas. Así es. Así que aquí estamos después de una noche de harta lluvia. Y bueno, igual hay que darle gracias al Señor, ya, porque hay gente que no, dice a mí no me gusta tal clima o esto, pero es el clima que nos da el Señor, así que debemos gozarnos. Y también sirve para limpiar un poquito el aire. Así que les saludamos, que les saluda la hermana Francesca Vega. Amén, amén. Así que contentos nosotros acá, hermano, con la lluvia. Hemos tenido unos días de harta lluvia, por lo menos para nosotros es harto, ya para la gente tal vez del sur esto es nada, ya, pero para nosotros es harto, hermano, y nos gozamos de esta lluvia que nos regala el Señor. Así que estamos disfrutando esta lluvia. Yo todavía estoy un poquito resfriado, pero hermano, gozándonos con esta lluvia para la gloria del Señor. Amén. Vamos a estar entonces de 2 a 3 de la tarde, así que anímese a conectarse con nosotros. Y vamos en esta oportunidad a ver si podemos responder una pregunta que hemos respondido hartas veces, ya, pero siempre hay gente que tal vez no vio la respuesta, no lo oyó. Entonces vamos a tratar de estar hablando un poquito acerca, hermano, de qué significa cuando la Biblia habla de las operaciones, ¿ya? Cuando habla de la operación, hablando acerca de Dios. ¿Opera Dios realmente en el sentido como lo hacen algunas iglesias pentecostales de acá de Chile, que operan espiritualmente, que sacan un bisturí, que le colocan anestesia, cosas por el estilo? O el texto allí nos está hablando de otra cosa, ¿ya? Entonces vamos a estar explicando acerca de qué precisamente nos habla ese pasaje bíblico para que nosotros podamos interpretar bien la palabra del Señor. En estos contextos es cuando uno dice qué importante es tener una buena exégesis, qué importante es tener una correcta interpretación de la Biblia. Hay mucha gente, hermano, que tristemente, hermano, tienen una pero muy mala exégesis, ya una muy mala comprensión del texto bíblico, y el problema no radica únicamente en que la persona entienda mal el versículo, sino que luego lo explica mal, ya. Entonces a partir de allí comienza, hermano, a desarrollarse una mala interpretación que se va masificando, porque por ejemplo, una persona le enseña algo a otra persona y ese a otro y así, y digamos, imagínense usted cómo después cada cual, da con firmeza su interpretación a partir de lo que habló uno que estaba equivocado. Ya, entonces, por eso que es muy importante tener las herramientas de la exégesis, de la hermenéutica. Y eso no significa que la persona va a ser un teólogo, ¿ya? Pero sí, hermano, tenemos que conocer la Escritura para que podamos interpretar bien los versículos de la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a disponernos a poder compartir precisamente aquello que tiene que ver con una pregunta de la palabra del Señor. Amén. Así que en esta primera etapa, trate usted de saludarnos, porque ya después nos vamos a dedicar de lleno a responder la pregunta bíblica, hermano, y también queremos ver si es que alcanzamos a compartir un poquito una enseñanza
basada en el rey Josafat, junto, hermano, a el rey Ocosías. Ahí se desarrolló una comunión, hermano, que finalmente perjudicó al que era de Dios. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza para aquello. Amén. Así que vamos entonces a compartir la temática. Vamos a reflexionar en este pasaje bíblico que es tan conocido, hermano, que es Primera de Corintios. A ver si la hermanita Francesca nos lee. Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Y vamos a leer, hermano, desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 6 al 11. Amén. Es muy interesante, hermano, el considerar cómo aborda toda esta temática el mundo calvinista. Ya, por ejemplo, este tema y este libro de Corintios. ¿Sabía usted que el calvinismo, hermano, va seleccionando los libros que para ellos son autoritativos o son doctrinales, más bien dicho? Entonces ellos van seleccionando y ellos dicen, este libro es doctrinal, en cambio este otro libro es inspirado, pero no es doctrinal para la iglesia de hoy. O sea, ¿quién le dio esa autoridad a estas personas? ¿Ya? O sea, si hubiese sido así, el Señor hubiese dejado una señal clara de que de esa manera teníamos que evaluar las cosas. Por ejemplo, dicen, Romano es doctrinal. Romano es doctrinal. Ya, Romano es doctrinal. Y disculpa, y Hechos no es doctrinal. ¿Cómo que no es doctrinal? No, ¿por qué? Porque ellos dicen que habla acerca del desarrollo de la historia de la iglesia. Entonces, esa sería la respuesta, pero la verdad que hay detrás es que ellos rechazan, por ejemplo, el libro de los Hechos por el elemento sobrenatural. Es mentira que lo rechacen porque simplemente sea la primera historia de la iglesia. Por algo está allí. O sea, cada libro que está en la Biblia tiene una finalidad. Es una autorrevelación de Dios. Y es como Dios también en ese caso, en el libro de los Hechos, va describiendo a la iglesia. Por ejemplo, si uno le dice, disculpa, pero pensemos en otro libro. El libro de Colosenses es doctrinal, Efesios es doctrinal, Filipenses es doctrinal, sí. Es doctrinal. Y Primera de Corintios y Segunda de Corintios no es doctrinal. ¿Cómo que no es doctrinal? No es doctrinal porque nos habla de una iglesia en particular, ¿ya? Y en la otra también es de una iglesia en particular, Efesios, Filipenses. Entonces, ¿cómo? Entonces, el problema es que Primera y Segunda de Corintios habla, y especialmente Primera de Corintios, habla de los dones del Espíritu. Entonces, donde habla de un elemento sobrenatural, las iglesias históricas protestantes que rechazan ya la intervención sobrenatural de Dios hasta el día de hoy, las iglesias que rechazan que Dios capacita a su pueblo con señales, dones, milagros, las iglesias que rechazan el elemento sobrenatural, ellos dicen, no, la carta de Primera de Corintios no es doctrinal. O sea, al final quedaríamos a la merced del criterio de ellos. Amén. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado, hermano, con pensar que es lo mismo. No, es lo mismo un bautista con un calvinista, con un pentecostal. No, por algo, hermanos, se agruparon de esta manera. Si bien es cierto, hay una doctrina transversal que es común, pero por algo no estamos juntos, entonces hay diferencias. Hay diferencias, y una de las diferencias notables es precisamente el asunto que tiene que ver con la vigencia del mover del Espíritu. Y es precisamente 1 Corintios capítulo 12 que se habla de esto. Por ejemplo, en Romanos también hay un capítulo que se habla de los dones, creo que también es el 12. Pero ellos también, hermano, tratan de torcer el asunto y de igual manera tratan de enfatizar. No es esa parte en particular no es doctrinal.
Entonces, no. Para nosotros, hermano, toda la palabra de Dios es, hermano, palabra revelada. Amén. Y mayormente tenemos que entender que el Nuevo Testamento es una revelación mayor acerca del Mesías y es para la iglesia. ¿Ya? Así que vamos a leer 1 Corintios. Ese era un dato introductorio. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12. Nosotros somos plenamente pentecostales. Hace tiempo atrás una persona me dijo, hermano Richard, pero usted tiene un conocimiento bíblico, teológico, exegético, en alguna medida, un poco de historia, un poco de filosofía. ¿Cómo usted es pentecostal? Seguimos diciendo, pero ¿cómo es pentecostal? Y yo le dije, claramente, yo sé en qué sector estoy, soy pentecostal. Jamás renunciaría a creer en la intervención del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque he vivido, hermano, el toque de Dios, la capacitación del Espíritu. Entonces nosotros no miremos en menos el ser, hermano, de este mundo pentecostal, hermano, que hemos conocido, que indudablemente siempre van a haber cosas que se pueden perfeccionar, pero en el mundo pentecostal, pero en cualquier, digamos, segmento de las iglesias, todos deberían tener esa humildad de decir, podemos mejorar, ¿ya? Así que nosotros, hermanos, somos pentecostales. Amén, amén. Bueno, igual es importante recalcar eso porque igual uno ve que estas personas, claro, por seguir su punto de vista, dejan de lado otros versículos. Claro. Entonces uno no debe ser así. La palabra del Señor uno tiene que leerla completamente y no tomar los textos que se adecúen a lo que uno cree solamente, sino que la palabra es completa. Entonces eso habla igual de deshonestidad, claro, de entonces, ellos. Es importante que nosotros leamos toda la Escritura, y y toda la Biblia es doctrinal. Entonces ellos se dan esa autoridad ya de tomar cuál es cuál, pero eso no lo pueden hacer ellos porque... O sea, no tienen la autoridad ellos. Claro, entonces el Señor es el que nos da la doctrina y uno puede leer toda la palabra del Señor y claro, toman, como decías tú, textos y lo toman a su manera porque no los pueden sacar. Claro. No pueden sacar los textos, entonces tienen que interpretarlo acorde a lo que ellos creen. Entonces, claro. Bueno, uno debe leer la Escritura, ya la Escritura dirigido por el Espíritu Santo, y Él nos va a ir dirigiendo y para poder entender la Escritura y para que nos ilumine la palabra del Señor. No da lo mismo a quien yo escucho. Claro. No da lo mismo qué predicación yo oigo. No da lo mismo. Eso hay que tenerlo claro. No da lo mismo si yo escucho a una persona que es pentecostal o a uno que no es pentecostal. Ya, hay mucha gente que de repente no tiene esa lectura previa. Ya, entonces, tristemente, hermano, para ellos todo es lo mismo. No por algo hay una distribución en eso. Entonces, nosotros no debemos ser neófitos. No debemos ser personas, hermano, a las que fácilmente engañan. No. Por algo, hermano, estas personas no son pentecostales porque no creen en el mover del Espíritu. Y yo sí creo en el mover del Espíritu. Yo creo que los que están conectados, por lo menos la inmensa mayoría, amén, creen en el mover del Espíritu. Ya mi hermanita Francesca, léanos nomás el pasaje bíblico de 1 Corintios capítulo 12, del verso 6 amén, al versículo 11. Vamos a tratar de responder la pregunta. Porque una cosa es ser pentecostal y otra cosa es interpretar ciertos textos de una manera errada con respecto al contexto. ¿Nosotros creemos en la vigencia del mover del Espíritu? Sí, absolutamente sí. Amén. Ahora, ¿nosotros creemos en las operaciones quirúrgicas espirituales? ¿Operaciones espirituales quirúrgicas? ¿Creemos eso? No. Porque el texto, cuando habla de operaciones espirituales, operaciones de Dios, ya operaciones entendiendo en un sentido de una intervención de Dios, allí habrá algo que ver con una cirugía espiritual, y eso va a explicar que no es así. Vamos a explicar a qué se refiere la palabra operaciones en un sentido espiritual, una operación espiritual o una operación
de Dios. ¿A qué se refiere? Ya, entonces vamos a estar leyendo ese texto. Amén. Y luego vamos a ir comentando algunas cosas. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Impresionante. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y veis todos estos versículos, hermanos, a partir del verso 6, habla acerca de una intervención de Dios. Amén. Y ya en el verso 7 nos explica quién hace esa intervención. Amén. ¿Quién la hace? El Espíritu Santo. Amén. Del verso 6 al verso 11, el personaje, la persona principal es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ya, yo no puedo entender, hermano, cómo hay tanta gente que puede vivir una vida ya cristiana, evangélica, sin tener una dependencia del Espíritu. Amén. Amén. Hacen una serie de cosas sin depender del Espíritu. Van a predicar a la calle sin depender del Espíritu. Van a discipular sin depender del Espíritu. Van a evangelizar sin depender del Espíritu. Gente profesional. Son profesionales. Ya, pero resulta que no hay una dependencia del Espíritu. Van a orar por un enfermo. Ni siquiera le piden al Espíritu Santo, respáldeme. Respáldeme, Espíritu de Dios. Úseme, Espíritu Santo. Deme claridad, Espíritu Santo, al momento de yo ministrar. Nada. No hay nada de eso. En cambio, imagínate aquí. ¿Cómo se nos explica? Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¡Qué lindo! Para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y así se va enfatizando en la acción del Espíritu. Amén. Amén. Ahora, cuando uno, por ejemplo, le habla a alguien, ya, uno llega a un culto, y resulta que llega un culto de línea más pentecostal, que uno le denomina mística. Uno llega y de repente ve una persona que sale de su lugar y toma a la persona, la lleva adelante o le dice, te vamos a acostar, y acuestan a la persona y la persona le dice, el Señor te va a operar. El Señor te va a operar. Ya, mira, voy a ponerte espiritualmente la anestesia espiritual. Ya, y le vamos a sacar el riñón, le vamos a sacar, y de repente hasta aparece una persona que supuestamente es como una ambulancia espiritual. Oh, pero tremendo. Y uno le puede decir, hermano, pero ¿en base a qué ustedes tienen esa creencia de las operaciones espirituales? ¿De dónde sacan eso? Primera de Corintios 12:6 dice, y hay diversidad de operaciones. ¿Ah, usted entiende operación como una cirugía? Sí, pues no, porque no es así. Por ejemplo, vamos a ver un texto, a ver, léame, usted tiene ahí, léame la Biblia de las Américas. Vamos a ir partiendo con la Biblia de las Américas, que es una gran traducción, la Biblia de las Américas. Es una gran traducción, y mientras vamos a estar leyendo los comentarios, déjenme allí su comentario. Nuestro hermano Steven nos dice en vivo, bendiciones, amén, ya estamos saliendo por Radio Fe 1460 AM. ¿Cuántos han tenido la experiencia de ver cuando toman una persona, la tiran al suelo y le ponen el bisturí y le ponen la anestesia espiritual y aparece la ambulancia espiritual y todo espiritual? ¿Cuántas personas han visto eso?
Ahora, una persona un día me preguntó, pero ¿puede ser que en algún momento Dios haya obrado? Puede ser. ¿Por qué? Porque todo lo que hicieron, aparte de orar, todo lo que hicieron fue un show. Pero un show tal vez no con mala intención, a lo mejor debido a su ignorancia. Pero a lo mejor en algún momento en el que oró había fe. ¿Me entiendes? Dios hizo el milagro. Dios le impartió, hermano, una sanidad en el cuerpo, en el riñón, en el pulmón, etcétera. O Dios tal vez le dio un organismo nuevo, por supuesto, puede ser. El tema es que todo lo demás fue un show. Puede ser que un show por ignorancia o un show por, hermano, por mala formación. ¿Ya? Pero a lo mejor no había una mala intención. Ahora, que no haya una mala intención no significa que uno va a aceptar eso como algo normal, como algo ya correcto. No, no, hay que tener una visión bíblica. Entonces, ¿a qué se refiere, hermano Richard, la palabra hay diversidad de operaciones? Por ejemplo, vamos a ver la Biblia de las Américas, que traduce de manera similar. Léanos. Por favor, léanos. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Ya, y mira cómo dice la NTV, ya, la nueva traducción viviente. ¿Cómo traduce? Dios trabaja de maneras diferentes. Entonces allí la palabra, hermano, operaciones, y hay diversidad de operaciones. Esa palabra, hermano, esa palabra nos está hablando de ¿qué? De trabajo. ¿Cómo traduce en este caso la Biblia, la Biblia NTV? Anótenlo. Ya, para que por favor no vuelvan a preguntar o no vuelvan a hacer esta pregunta. Porque uno responde después de nuevo te pregunta, hermano, ¿y a qué se refiere tal cosa? Entonces, cuando la Escritura habla y hay diversidad de operaciones, la Escritura se está refiriendo a que hay una diversidad de formas en las que Dios trabaja. Amén, amén. La NTV traduce, Dios trabaja de maneras diferentes. Gloria a Dios. Pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos. O sea, como Dios comienza a tratar con alguien en una enfermedad, en una aflicción, en un problema familiar. O sea, la persona puede estar pasando diversas circunstancias y Dios no va a usar un molde. Dios, por ejemplo, Dios no dice ya, traté con Francesca de esta manera porque ella estaba pasando tales aflicciones, tales pruebas, situaciones, y Richard está pasando algo similar. Entonces, Dios no dice, voy a usar el mismo molde que usé con ella, lo voy a usar con él. Y así, si hay una persona que padece algo similar, ya, voy a usar ese mismo molde, esa misma forma con esa persona. No, el Dios nuestro es el Dios todo Amén, sabio. amén, amén, amén. Ya, el Dios nuestro es el Dios todo sabio. Amén. Dios trata con Francesca de una manera, Dios trata con mi persona de una manera, Dios trata contigo. Ahora, Dios puede ir repitiendo las maneras como traje con alguien, por supuesto, pero eso lo hace Dios. Amén. Es Dios el que determina eso. Gloria a Dios. Entonces, por eso es que nosotros no debemos decir, a tal persona tuvo tal adversidad, tal prueba, y a mí me está pasando algo similar, entonces Dios va a tratar conmigo, Dios va a trabajar conmigo de la misma manera. Puede ser, pero puede ser que Dios lo haga de otra manera. Alabanza al Y hay diversidad de operaciones. La NTV dice, Dios trabaja de maneras diferentes. Amén. Pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Entonces, cuando habla de hay diversidad de operaciones, está hablando de una diversidad de trabajar o una manera multiforme de trabajar de parte de Dios o que tiene Dios. Amén. Qué lindo, hermano. Alabanza al Señor. La traducción Nueva Biblia Viva, así se llama, Nueva Biblia Viva, es una paráfrasis, traduce, hay muchas maneras en que Dios actúa, pero siempre es un mismo Dios el que realiza todas
las cosas en nosotros. Amén. A ver qué otra versión acá tenemos. La versión popular dice, y hay diferentes manifestaciones de poder. Claro, y hay diferentes manifestaciones de poder, de cómo Dios manifiesta su poder. Pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Lo hace todo en todos. Y tenemos la NBI, ya que no es una de las mejores traducciones para nosotros, pero incluso hasta esta, mira cómo traduce. Hay diversas funciones. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Y la palabra de Dios para todos, mira cómo traduce. Hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios que trabaja entre nosotros en todo lo que hacemos. Alabados al Señor. Mira acá en la Reina Valera contemporánea dice, hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Entonces, claro, lo malinterpretan el texto, ya, porque uno ha escuchado muchas veces, como lo que tú mencionabas, de que hacen una operación como sería una cirugía actualmente, claro, en un hospital o en una clínica, ya en una urgencia, pero aquí se está hablando de otro tipo de operaciones, ya de que cómo Dios actúa de diferentes formas. Como Dios trabaja. Como Dios trabaja, entonces, como diciendo, no podemos nosotros como encuadrar al Señor y decir, no, el Señor va a trabajar de esta forma solamente, sino que Dios trabaja de diferentes formas. Entonces, que malinterpreten este texto, ya pensando que Dios va a actuar de esa forma, la persona se está equivocando, porque acá el texto es claro, ya es claro, porque como decía acá, que hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y claro, y como decías tú más adelante, empieza a especificar el trabajo que hace el Espíritu. Ya no es a nuestro criterio o al criterio de ustedes, sino Dios trabaja de esta forma, ¿no? Acá en la Biblia más adelante queda establecido cómo el Espíritu va trabajando. O sea, no es que usted diga, no, que no, el Señor es como... No sé cómo se hace, como todo claro, hace mira, serie. por ejemplo, el Espíritu a algunos le da palabra de sabiduría. Claro. Dios, el Espíritu Santo, no a todos le da palabra de sabiduría. A otros, por ejemplo, le da fe, palabra de fe. A otros le da dones de sanidad. O sea, se da cuenta cómo Él va trabajando, dando diferentes dones, y en las mismas situaciones Dios mismo va actuando de una manera en particular con cada uno. Claro, entonces, claro, como tú mencionabas, cada más adelante se nombra cada tipo, cada tipo de operaciones que hace el Señor usando. Y nunca habla de una cirugía. No, nunca habla de una cirugía textual como nosotros lo vemos ahora actualmente, claro, sino que es una obra de Dios. El Espíritu ahí está moviéndose, el Espíritu va haciendo cosas, usándonos a nosotros ya, porque como dice más adelante que somos todos un cuerpo, entonces el Señor se va moviendo de diferentes formas. Entonces no podemos, como le decía delante, no es a nuestro criterio, sino que es como Dios quiere trabajar, el Espíritu Santo. Entonces, y va usando esos dones, porque acá menciona el don de discernimiento, el don de sanidad. Entonces, hay muchos dones que Dios va dando, y eso significa las operaciones que hace el Espíritu Santo. Claro, está tan claro. Claro, no hay que como entresacar cómo uno puede ver, interpretar ese texto. O sea, es claro, porque habla primero dice, claro, hay operaciones que hace Dios, y después va mencionando cada operación. Entonces,
Operación, trabajo, trabajo, acción, que hace obra. que hace el Señor. Claro, entonces pensemos, hermano, en cómo hay una diversidad, número uno, de formas como el Espíritu Santo Amén. capacita a una persona. Gloria al Señor. O sea, esto nos habla, hermanos, de todos los recursos que tiene el Espíritu para darle a alguien. Amén. ¿Me entiendes? ¿Esto de qué nos habla? Nos habla de la deidad del Espíritu. Amén, amén. Porque el Espíritu Santo, donde es Dios, va repartiendo como quiere. Amén. Y le va dando a diferentes, hermanos, dones, capacidades, acciones del Espíritu a esa persona. O sea, Dios nunca dice, chuta, ¿cómo lo capacito? ¿Qué le doy? Estoy falto. No me quedan dones a disposición. Nunca el Espíritu va a decir eso. El Espíritu nunca va a decir, oh, esta persona es tan porfiada, es tan limitada, le falta más preparación o no sé, cualquier cosa. Nunca va a decir eso el Espíritu. No. El Espíritu, hermano, es todo sabio. Ya es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Amén. Y el Espíritu Santo tiene para repartir. Hermano Richard, pero si en ese repartir justo tenía 100 dones de sanidad, 100 dones de milagro, me quedé sin nada porque soy el 101. No. El Espíritu nunca va a quedar sin dones. Amén. El Espíritu nunca va a quedar falto de dones. El Espíritu no tiene una bodega que diga hasta acabar stock, ¿ya? Y los dones se acabaron en el primer siglo, se acabó el stock, le di a Pablo, le di a Pedro, le di a Juan, ya no hay más dones, así que ahora solamente prediquen la palabra y no hay respaldo del Espíritu. Eso nunca lo va a decir el Espíritu. Amén. No lo dice el Espíritu, pero lo dice el calvinismo. Lo dicen los bautistas cesacionistas. Imagínate tú qué tremenda necedad. Entonces aquí se habla de manera detallada lo que va dando el Espíritu. Amén, amén. Imagínate, sabiduría, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, dones de sanidades. No dice el don de sanidad porque habla de diferentes tipos de dones de sanidad. Amén. Impresionante. Gloria al Señor. Milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Gloria a Dios. O sea, ¿te das cuenta o no? Ahora, todos estos versículos, los que niegan la vigencia del mover del Espíritu, ¿qué es lo que dicen? Es que esto era para el primer siglo. Oye, qué hermano necedad más grande. ¿Acaso ellos necesitaban más la obra del Espíritu que nosotros? Yo necesito la obra del Espíritu. Amén. Yo no sé si tú necesitas al Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿te das cuenta, hermano, cuán importante es tener esta capacitación del Espíritu? Gloria al Señor. Pensemos en lo siguiente. Entonces, ¿qué son las operaciones del Espíritu? ¿Qué son? Son las obras del Espíritu, son las maneras en cómo trabaja el Espíritu. Y una de las maneras en que trabaja el Espíritu es dar capacidades sobrenaturales a una persona. Amén. Pensemos en lo siguiente. Yo llego, por ejemplo, a una empresa, ¿cierto? Llego a trabajar a una empresa secular y ya pongámosle que tengo estudio en algún área y yo llego a ese lugar y en esa empresa, si son serios, ¿sabes lo que van a hacer? Ya tú tienes este currículum, tienes este perfil, pero te vamos a mandar a una capacitación para que tú sepas cómo se trabaja en esta empresa. Tal vez tú tienes algo de formación, pero tú tienes que saber cómo se hace ese trabajo aquí y te vamos a dar más herramientas. Amén. ¿Y tú qué crees que el Espíritu te toma y te dice anda y predica? Y bueno, ahí ve tú cómo lo así. Anda a orar por los enfermos, pero ahí ve tú cómo se sanan. No. Amén. Amén. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu te
capacita. Amén. Es impresionante aquí. Impresionante. Yo pensaba en el caso de cuando el Señor le dijo que estuvieran orando, buscando del Señor en el Monte Alto, para que viniera el Espíritu Santo. Entonces, Dios los iba a En el aposento alto. En el aposento alto, y los iba a capacitar para ir a predicar, Claro. para hacer varias cosas. Entonces, el Espíritu Santo, la obra que hace el Espíritu Santo es tan importante, es tan relevante en un cristiano, ¿ya? Porque aunque hay personas quizás que no nieguen ya la existencia del Espíritu Santo, pero sí como que bajan como la importancia que tiene el Espíritu Santo. Es Claro, muy importante. niegan su trascendencia para la iglesia de hoy. Claro, es muy importante, porque si no fuera por el Espíritu Santo, no podríamos hacer muchas cosas, estaríamos muy limitados. Entonces, Sería todo como basado en el conocimiento, ¿no? Claro, sería puro conocimiento. Claro, o sea, entonces la gente más intelectual sería la que podría como estar más capacitada para hacer la obra de Dios, pero aquí vemos que hay algo sobrenatural. Y eso sobrenatural, ¿quién lo da? El Espíritu Santo. Entonces, claro, porque ¿qué se haría si no estuviera? Porque acá se muestran varias cosas, ya varias cosas que hace el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasaría si no estuviera el Espíritu Santo con nosotros? O sea, estaríamos vacíos, no tendríamos ese deseo quizás de buscar de Dios, ya, porque el Espíritu Santo es muy relevante en nuestras vidas. Entonces, y acá vemos cómo el Espíritu Santo trabaja. Aquí nos muestra cómo trabaja el Espíritu Santo y cuán importante es para el cristiano. Entonces, pensar que los dones o la manifestación o lo que hace el Espíritu Santo ahora actualmente no está, es negar algo y como muy que no es importante. necesario. Claro. Eso van a entender algunos. Claro, entonces, para nosotros es muy necesario que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas y nos dé estos dones, porque con estos dones igual podemos trabajarle al Señor, porque igual hay dones acá, por ejemplo, los dones de sanidades. Entonces, son cosas importantes, porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, ya uno lee el relato de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos, las cosas sobrenaturales, y quedar ahí nomás, ¿no? Uno sabe que el Espíritu Santo todavía actúa, todavía hace cosas. Entonces, y Él está vivo, el Espíritu Santo. Entonces, realmente hermoso conocer toda la obra que hace el Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, recurrentemente estamos pidiéndole al Dios eterno ser sensible al Espíritu. Amén. Constantemente. Por ejemplo, ayer estuvimos orando como media hora, un poquito más, por ahí, y después alabamos al Señor, ahí en Santa Elena 520, que han invitado los que estén sin iglesia, y yo tenía una palabra para compartir. Iba a hablar acerca de Génesis capítulo 16, pero no sentí esa confirmación, entonces como que le clamé al Señor en mi espíritu. ¿Qué quiere usted que yo comparta? Y busqué una palabra y llegué ahí a un libro de segunda de Crónica. Llegué al libro de segunda de Crónica. Y sentí sentí la convicción. ¿Quién me la dio esa convicción? El Espíritu. Que esa era la palabra que Dios quería que compartiéramos. La leímos, hicimos lo que nosotros denominamos un diálogo pietista, y comenzó el Espíritu, hermano, a ministrarnos de una manera pero tremenda, impresionante. Después terminó el culto, estaba lloviendo, y se me acercó un hermano, un joven, y me dijo: hermano Richard, increíble, hermano, cómo Dios habló esta palabra, es justo lo que yo estoy viviendo. ¿Se da cuenta? ¿Quién hace eso? El Espíritu. Amén. Después hablé también con otra niña que también me decía que justo como que el Espíritu le había hablado, que la palabra había sido tan clara. ¿Te das cuenta, no? Entonces, ¿quién va haciendo eso? El Espíritu. Amén. Ahora mismo, por ejemplo, si usted pudiera ver, yo ahí tengo una serie de carpetas. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, más las agendas que hay allá.
más todos los escritos que hay, hermano, en una nube que tengo, que la mayoría por misericordia he podido escribir yo. Y yo podría tomar cualquier escrito, voy a hablar, pero de repente como que me metí al computador y el Espíritu me trajo esta palabra que tenía que compartir esta palabra. En la mañana estuvimos temprano ahí orando. ¿Para qué va uno a orar? Si uno podría decir, no, yo tengo una serie de estudios. Por ejemplo, el martes uno podría decir, el martes oró, el miércoles oró, el jueves oró, se predicó en las calles, en iglesia. Hoy día voy a predicar cualquier cosa de memoria. No, no es así. Uno va a la oración, que es lo que estuvimos haciendo, que es lo que estuvimos haciendo temprano, orando. ¿Por qué? Porque hay una dependencia hacia el Espíritu. Amén. Entonces, la persona en la que va a ir actuando, se va a ir moviendo el Espíritu Santo es en aquellas personas que realmente tienen una entrega al Espíritu de Dios, una entrega real al Espíritu. Una entrega real al Espíritu Santo. ¿Ya? Una entrega real al Espíritu Santo. ¿Cuán necesario es tener una entrega real al Espíritu Santo? Lamentablemente, hermano, vea ahí que si es que hay alguien para que devuelva el llamado. Hay que tener una entrega real al Espíritu Santo. Se da cuenta, ¿no? De tal manera que esa entrega real, evidentemente, hermano, vaya a traer una intimidad con el Espíritu de Dios. ¿Ya? Una intimidad con el Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, meditemos ahora, hermano, el primer punto es explicar, hermano, que es el Espíritu Santo el que nos va a capacitar. Amén. Y esa capacitación que necesitó Pablo, Pedro, Juan, Amén. Felipe, Esteban, los diferentes siervos y siervas de Dios, esa necesidad que tuvieron ellos de que el Espíritu los capacitara, que le diera una diversidad de dones, de capacidades, esa capacidad yo también la necesito. Gloria al Señor. Amén. Esa capacidad yo la necesito. Amén. Francesca la necesita, usted la necesita, la necesitamos. Amén. Amén. Y como dice el versículo bíblico, y hay diversidad de operaciones, diversidad. Amén. Meditemos un poquito en esta palabra diversidad. Otra versión traduce repartimientos, repartimiento. Hay una diversidad de repartimientos. Qué tremendo, hermano, repartir. Oye, porque lo que Dios quiere hacer es dar una diversidad de obras, de capacidades, de dones, de capacidad, hermano, que no tienen que ver con estudios. Por ejemplo, yo no puedo ir a la universidad a aprender a hablar en lenguas. No. ¿Y para qué es el hablar en lengua? Para hacer un sonido y que todos digan, uy, qué espiritual. No, ¿qué dice la Biblia? Que el que habla lenguas se edifica a sí mismo. Habla misterios con Dios y se edifica a sí mismo. O sea, cuando yo comienzo a hablar en lenguas, comienzo, hermano, a entrar en una sintonía espiritual. Hablamos misterios con Dios y comienzo a ser edificado. O sea, necesito hablar en lenguas. Me edifica. ¿Te das cuenta? Pero yo no puedo ir a la universidad, aunque sea cristiana, quiero tomar un curso de hablar en lenguas. Yo no puedo ir y tomar un curso de dones, de milagros para poder recibirlos. O como lo hacen estos chantas, estos falsos del movimiento neopentecostal. Tome un curso para que en 3 pasos aprenda a, no sé, activar sus dones espirituales. ¿Cuánto vale? No sé cuánta plata. Estamos viendo hoy día con Francesca que Cash Luna está impartiendo cursos que toca diferentes tópicos y el valor es más de $1,200.
más de $1.200 por persona, un curso. Plata chilena, más de $1.000.000, más de $1.000.000. Y hay un pack de para matrimonios, hay una oferta, 2 millones y tanto. Para el matrimonio, para el parcito de despistados que van a ir a meterse ahí. ¿Te das cuenta, no? O sea, hermano, engañando a la gente de una manera tremenda, impresionante. Entonces, necesitamos la obra del Espíritu. Amén. Y hay una diversidad. Hay una diversidad. ¿Ya de qué? Hay una diversidad de operaciones, de funciones, de formas de actuar que tiene el Espíritu Santo, que tiene el Espíritu Santo, el glorioso Espíritu de Dios. La palabra diversidad en griego es la palabra diaresis. Es la palabra diaresis. Y esta palabra implica, hermano, implica una acción soberana. Implica una acción soberana de parte de Dios. Amén, impresionante. Yo también pensaba en eso que comentabas tú, que uno no puede ir a un lugar y estudiar aquello, ¿no? Es Dios el que lo da. Y también uno no puede comprar aquello. Ya no es que uno vaya a un lugar y no, yo quiero comprar dones no sé, don de sanidad, o un don de lengua, o un don de discernimiento. Eso no se puede comprar en ningún lugar, sino que esas capacidades las da solamente Dios. El Espíritu Santo, solamente Él da esas capacidades. Yo me recordaba, no sé si tú te acuerdas, de una vez que a mí me contó una persona que iba a una iglesia renovada y me decía, yo estoy en unos cursos, sí. en unos cursos que me están enseñando cómo sacar demonios. Entonces me llamó mucho la atención aquello. No, y la persona así, pero súper como tocado. Claro, y yo como para saber más o menos. Como creyéndosela. Claro. Y no sé cuántos cursos eran, y ella ya había comenzado esos cursos. Y yo le decía, pues como curiosidad, porque yo sé que estos dones los da el Señor, ya no hay no sé, una forma mágica o algo escrito, así ya de esta forma se va a hacer, no, es Dios el que hace aquello y da los dones. Y ella me decía, no, es que a mí me enseñan cómo tenemos que liberar a las personas. Y me empezó a explicar que por dónde salían los demonios. Y yo decía, ¿cómo? ¿Por dónde salen los demonios? Sí, dijo, en todos los agujeros de nuestro cuerpo, por ahí pueden salir los demonios. Y yo le decía, pero ¿y tú de dónde sacas eso? Me decía, no, es que a mí me lo enseñaron. En un curso. En un curso me los enseñaron. Entonces yo decía, ¿cómo se llega a manipular aquello? Porque esos dones los da el Espíritu Santo. O sea, no es que usted curse en aquello, dice, no, a ver, voy a ver si salgo aprobado o no salgo aprobado, ¿no? Sino que Dios es el que da esos dones. Entonces, no sé, si Dios le ha dado a usted el don de sanidad, gloria al Señor, el Señor lo va a usar grandemente, pero un don que Dios da. Entonces, por eso hay tanta gente, también pensaba en aquello, porque hay mucha gente que dice, no, como que creen que ellos son el que hacen los milagros, o hacen, no sé, pueden hablar lenguas, no, es el Espíritu. Entonces, uno debe saber aquello, y yo me acordaba de ese testimonio porque fue tremendo para mí. De hecho, una vez yo llamé a esa casa donde estaba esa persona, y yo, como no salía nunca, y yo de repente escuché que decían, y empezaron como a gritar adentro, y yo decía, no, es que esto no puede ser de Dios, no puede ser de Dios. Entonces, pero cuando Dios da los dones, cuando el Espíritu reparte estos dones, obviamente van a ser para edificación de la iglesia, Claro. ya para edificación de la iglesia, y no tener contribución aquello, esas personas, que hay gente que, ¿cómo se le puede decir? Cobran por aquello, sino Dios da estos dones para trabajarle. Tremendo. ¿Cuál es la palabra que habla acerca de operaciones? ¿Cuál es la palabra griega?
La palabra griega que ocupa el apóstol Pablo es la palabra energema. A ver si lo escribe usted mismo, mira así. Energema, con G de gato, energema. Y la palabra energema significa dotar, capacitar, ¿ya? Trabajar, accionar, servir. O sea, tiene que ver con una acción de Dios, hermano, en nosotros. Dios nos da esa capacidad y luego nosotros utilizamos eso que nos dio, en este caso, el Espíritu Santo. Amén, amén. ¿Ya? Entonces, el texto podría leerse así. Hay diversidad de operaciones, trabajos, acciones, obras, servicios, ¿ya? ¿Por parte de quién? De Dios y de manera soberana. ¿Ya? Entonces, el tiempo, hermano, se nos fue rápidamente. Aquellos que quieran, hermano, recibir este pequeño estudio bíblico, me pueden escribir ahí a Doctrina Apostólica, @gmail.com. No apostólica, Doctrina Apostólica, @gmail.com. El tiempo se nos fue, hermano, tan rápido. Y podemos hacerle extensivo este estudio de manera gratuita. Entonces, cuando habla de las operaciones, de diversidad de operaciones, cuando el texto bíblico dice y hay diversidad de operaciones, nos está refiriendo a operaciones espirituales similares a las cirugías que hacen los médicos. No tienen nada que ver con eso, ¿ya? Amén. Así que pidámosle a Dios que Él nos dote, nos capacite. Pidámosle al Espíritu de Dios que va a hacer su obra capacitado por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ya, hermana Francesca, léanos los comentarios. Ya tenemos las 2:52. Si quieren, nos comenta algo. Y hoy día ya estamos entonces a 1 de agosto. Ya, si usted quiere, hermano, que nuestro programa radial Doctrina Apostólica continúe al aire, que sigamos en Radio Fe, sea parte de nuestros colaboradores, Amén. ya, para que este programa pueda continuar, hermano, en la Radio Fe. ¿De qué manera, hermano Richard, puedo ser parte de los colaboradores? Bueno, usted puede, por ejemplo, enviar la ofrenda directamente a la Radio Fe o a la cuenta de Cruzada de Poder, pero usted ahí en el detalle, usted le pone en el detalle Doctrina Apostólica, ¿ya? Ese vale, luego usted me lo envía a mi WhatsApp, más 569 53 18 65 85. Entonces yo adjunto luego los vales y vamos sumando cuánto hemos abonado. Si usted quiere, me puede enviar a mí la ofrenda de manera directa, ya allí a mi cuenta RUT, 15472 767-1, Banco Estado. Los que son de Chile lo saben. O le pueden enviar a la cuenta Tempo de la hermanita Francesca, que la va a dejar allí puesta en el detalle. Y usted le pone allí en el detalle, lo va a dejar puesto en el chat. Y usted, cuando haga esa transferencia, ya sea a mi cuenta o a la cuenta de la hermanita Francesca, le pone ofrenda, programa radial, ofrenda, doctrina apostólica, ofrenda hermano Richard, etcétera, ¿ya? Pero le pone el detalle. Amén. Si usted es del extranjero, nos puede enviar una ofrenda por selle directamente a Cruzada de Poder, especialmente en Estados Unidos, y luego usted le pone un detalle allí, ofrenda, programa doctrina apostólica, u ofrenda hermano Richard, ¿ya? Bueno, han llamado como 7 veces ese número, a ver, contesten inmediatamente. Ya, o si usted quiere nos puede llamar o escribir o escribir al WhatsApp y nos puede colocar, hermano, un detalle allí, por ejemplo, hermano Richard, o no sé, una pregunta, por ejemplo, puede poner usted, hermano Richard, soy de tal país, mi nombre es tanto, me gustaría hacer llegar una ofrenda de tal país. Entonces nosotros le damos nuestros datos para que usted envíe una ofrenda por Western Union, que esa sería otra manera, ¿ya? Y hermano, y tal vez que me diga, hermano Richard, pero yo estoy orando. Amén, amén. Le agradecemos a todos los que están orando y ayunando, y se lo agradecemos, y sigan orando y ayunando. Pero nosotros tenemos que pagar el programa con dinero. Ya tenemos que pagar el programa con dinero. Así que le agradecemos a todos los que están orando y
ayunando, pero también a esto hay que poner la acción para que podamos seguir en Radio Fe, hermano, porque nosotros enseñamos aquí la palabra de manera gratuita. Amén. Acá nuestra hermana Yasna nos dice amén. La pastora Yasna, la esposa del... la pastora, amén. La esposa del pastor... Amén. Saludamos a la pastora Yasna de allá de Chiloé. Pastor Samuel. Samuel de Dios lo bendiga. Un saludo a la distancia a todos los hermanos de allá de Chiloé. Mis amén, mis hermanos, tengan un bendecido programa, mis hermanos. Nuestra hermana Carmen dice saludo, hermanitos, desde el sur, Carolina. Gloria a Dios. Amén, amén. Nuestra hermana Dalila nos dice buenas tardes, mis amados hermanos. Dios les bendiga, un gran abrazo. Después nos dice nuestra hermana Nelly, nos dice amén, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Después nuestra hermana Dalila nos dice, para esas cosas necesitamos el discernimiento espiritual del Señor, mis hermanos. Amén. Nuestro hermano Isaías Rubén nos dice que Dios les bendiga a mis hermanos en este día viernes, terminando la semana laboral, agradeciendo a Dios primeramente porque ha tenido misericordia de nosotros. Desde acá de Panguipulli les saludo y que Dios les use la palabra y compartir la bendición. Amén. Amén. Nuestro hermano Robinson nos dice, buenas tardes hermano Richard, Dios le bendiga grandemente junto a su esposita, atento a la enseñanza de nuestro Dios. Bendiciones, hermanos. Un Gloria a Dios. Nuestro hermano Luis nos dice amén. Dios les bendiga, hermano Richard, a usted y a su esposa desde Yucatán, México. Amén. La pastora Cecilia nos dice un saludo y abrazo, mi hermano Richard y hermana Francesca. Muchas bendiciones, que el Señor les use en esta tarde. Nuestro hermano Henry Cedera, Richard a la sierva desde Tabasco, México. Amén. Amén. Eso. Amén, amén, amén. Así que gracias a todos los que han participado junto a nosotros de nuestro programa Doctrina Apostólica. Ya le agradecemos a todos los que están apoyando, a los que también de repente en ocasiones nos mandan una ofrenda de manera individual. Hermano Richard, una bendición ahí para el combustible, para el traslado. Sí, también. Muchas gracias a todos los que nos van apoyando. E indudablemente que le agradecemos al Señor por las oraciones. ¿Ya? Valoramos mucho la oración. Somos personas de oración, pero también enfatizamos en el tema de la ofrenda porque tenemos que pagar, ¿me entiendes? Tenemos que pagar el programa porque es el compromiso que tenemos con la Radio Fe. Entonces tenemos que cancelar el programa Doctrina Apostólica. ¿Nos llega otro comentario más? Sí, Iori Ros Mesa. Lori. Ya, la hermana Rose, ya de California parece que ella. Dice, Dios les bendiga mis amados maestros Richard y sierva amada hermana Francesca. Gloria a Dios. Veré la repetición del programa. Llegué tarde, yo Dios mediante enviaré mi ofrenda el día jueves de la semana entrante. Amén, amén, amén. Muchas gracias a todos los que participaron con nosotros. Tenemos que tener una fe bíblica, ¿ya? Si algún hermano le dice yo creo en las operaciones espirituales, si algún hermano le dice yo creo en las operaciones espirituales quirúrgicas y no sé qué, no sé cuánto, explíquele usted con alta paciencia. Mire, la palabra diversidad de operaciones significa esto, o deje este video guardado, o descárguelo, o búsquelo después en el canal de YouTube Richard Riquelme. Busque allí el canal Richard Riquelme y allí usted va a encontrar que este video va a estar. El video de hoy día va a estar allí en el canal y usted le comparte el video. ¿Ya? Y si usted quiere me puede escribir a mi correo a mi correo doctrinaapostolica@gmail.com y yo le envío este estudio, hermano, porque es necesario tener una interpretación bíblica. Y lo otro, y sobre todo, tenemos que tener una comunión con el Espíritu. Amén. ¿Ya? O sea, es importantísimo leer, sobre todo leer la gloriosa palabra de Dios, que es bendita por los siglos de los siglos, pero también, o juntamente con ello, necesitamos ser de oración. Amén. Necesitamos ser de oración. Aparta tiempo para orar. Anda a la iglesia. Dile a tu pastor, o a tu pastora, ustedes me permiten ir a este horario que yo puedo ir a la oración. Quiero orar, quiero buscar, quiero presentar ayuno, quiero consagrarme. Necesitamos buscar del Espíritu Santo. Y pidámosle también al mismo Espíritu Santo que nos ilumine la palabra. La hermana Yeta nos dice, Dios le bendiga, hermana Recha, y a su esposa. Saludos. Amén. Dios bendiga a la hermanita Norma. Un fuerte abrazo, mi amada en Cristo. Amén. Qué bendición. Ahí nos llegó el último saludo y nos vamos despidiendo. Carmen nos dice, hermano Richard, hace poco tiempo yo fui a orar
por una persona, le habían declarado preeclampsia, algo así. Ella le chorreaba agua, no sé, le chorreaba agua por las piernas. No sé. Claro, bueno, tenía una enfermedad y al parecer el Señor ahí obró sanidad, ¿ves? Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que tener una intimidad con el Espíritu Santo. Amén. Ya, nos estamos despidiendo. Muchas gracias, mis amados. Deje un like en esta publicación, deje su comentario y comparta el programa para la gloria del Señor. Nos despedimos con un Maranata, el Señor viene.